Hola, continuando con nuestro curso de precálculo, en este video realizaremos algunos ejercicios para el cálculo del dominio de funciones racionales. Vamos a calcular el dominio de esta función racional, en este caso derivado de que tenemos a la variable x formando parte del denominador. Se debe cumplir que este denominador, es decir, x cuadrada más 2x menos 3, debe ser distinto de 0 para que no exista indeterminación. Así que para encontrar los valores que determinan a la expresión, habrá que encontrar los factores primos precisamente de este trinomio. Vemos que es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c distinto, en este caso, de 0. Factorizamos de manera directa sacando la raíz del término cuadrático, que es x, colocamos en ambos paréntesis. Ahora multiplicamos los signos, más por más, y más por menos, menos. Y nosotros debemos encontrar una combinación de dos números tales que multiplicados nos resulten en menos 3 y que sumados nos den 2. Y esos números son el número 3 y el número menos 1. Si multiplicamos 3 por menos 1, obtenemos menos 3. Y si sumamos 3 menos 1, obtenemos el número 2. Así que ahora vamos a tomar cada uno de estos factores por separado para averiguar las restricciones. Tendríamos entonces que el factor x más 3 debe ser distinto de 0, por lo tanto, dándole el tratamiento a la inecuación de la ecuación, vemos claramente que este 3 pasaría al otro lado a restar, por lo tanto la x no podrá tomar el valor de 3. Y para el segundo factor, x menos 1, que debe ser también distinto de 0, al hacer el despeje para x, el 1 que está restando pasa a sumar, por lo tanto la x no podrá tomar el valor de 1. Así que en resumen podemos escribir el dominio de la función de la siguiente manera, incluyendo a los números x que hagan parte del conjunto de los números reales, exceptuando justamente los valores de menos 3 y el valor de 1, y este sería el resultado. Vamos en este siguiente ejercicio a calcular de nueva cuenta el dominio de una función racional. Observamos que la variable x se encuentra formando parte del denominador, por lo tanto se debe cumplir que precisamente ese denominador 3x cuadrada menos 2x menos 8 sea distinto de 0 para evitar la indeterminación. Como tenemos un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, deberemos entonces obtener los factores primos de este trinomio precisamente para retirarlos del dominio. Esto lo vamos a conseguir mediante el siguiente procedimiento. Primeramente multiplicamos el coeficiente, el término cuadrático, por el término complementario, lo cual nos lleva a 3 por menos 8, que es igual a menos 24. Así que ahora nosotros deberemos encontrar una combinación de dos números tales que al multiplicarse entre sí nos deriven precisamente en el menos 24, y al realizar la suma entre ellos nos den el coeficiente, el término lineal, en este caso menos 2. Y esos dos números son justamente menos 6 y 4. Si nosotros multiplicamos menos 6 por 4, obtenemos menos 24. Y si sumamos menos 6 y 4, obtenemos el coeficiente en término lineal menos 2. Ahora incrustaremos un cuarto término que descomponga el término central, pero que la expresión continúe siendo la misma. Lo haremos de la siguiente manera. Tendremos 3x cuadrada, agregaremos menos 6x producto de este coeficiente y sumaremos 4x producto de este nuevo coeficiente, menos 8, y esto será distinto de 0. Es evidente que el término central ha sido descompuesto en dos nuevos términos, pero la expresión continúa siendo la misma. 4x menos 6x, obtenemos justamente las menos 2x de origen. Así que ahora podemos realizar una factorización por agrupación de términos. Para estos dos primeros términos, por ejemplo,
observamos que son múltiplos de 3 y además tienen la literal x como factor común. Así que si dividimos 3x cuadrada entre 3x, esto nos deriva en x. En el siguiente término, menos entre más menos, 6x entre 3x, esto nos da solamente 2. Para los siguientes dos términos observamos claramente que ambos son múltiplos de 4, extraemos precisamente el 4 como factor común y dividimos 4x entre 4 nos da x, menos 8 entre 4, esto nos da menos 2 y por supuesto continúa siendo distinto de 0. Es evidente que ahora hemos obtenido un nuevo factor común que sería el paréntesis x menos 2. Al dividir esta expresión entre el factor común x menos 2, el resultado sería 3x, más entre más, de nueva cuenta nos va a quedar positivo, y al dividir esta expresión entre el factor común, obtenemos solamente 4, y esto será distinto de 0, y aquí hemos obtenido los dos factores primos del trinomio. Ahora vamos a tomar cada uno de los factores por separado, procurando su inecuación con 0. En el primer caso tendríamos entonces que x menos 2 debe ser distinto de 0 de este primer factor, de donde podemos obtener entonces que la x no podrá ser 2 al pasarlo al otro lado a sumar. Del segundo factor vemos que tenemos 3x más 4 que debe ser distinto de 0, insistir, de este segundo factor. Por lo tanto, al hacer el despeje para la literal x, este 4 que está sumando pasa entonces a restar y el 3 que multiplica la x pasa entonces a dividir. Por lo tanto, la x no podrá ser tampoco menos 4 tercios. Así que entonces el dominio para la función se encontrará en los valores de x que hagan parte del conjunto de los números reales, exceptuando menos 4 tercios y 2, que son los que determinan la expresión. Vamos a calcular ahora el dominio de esta siguiente función racional. Como vemos que la variable x se encuentra formando parte del denominador, se debe cumplir que precisamente ese denominador 20x cuadrada más x menos 12 sea distinto de 0. Como tenemos un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, vamos a seguir ahora otro procedimiento para conseguir los factores primos de este trinomio. Colocaremos entonces aquí dos paréntesis con una línea de fracción en el cual incluiremos el coeficiente del término cuadrático 20 en ambos paréntesis y también dividiendo. Ahora colocamos la raíz cuadrada del término cuadrático, es decir, x y x. En cada paréntesis multiplicamos los signos más por más. Ese resultado va al primer paréntesis. Ahora multiplicamos más por menos, menos, y eso va al segundo paréntesis. Ahora deberemos multiplicar el coeficiente del término cuadrático por el término complementario. Es decir, tendremos 20 multiplicado por menos 12, lo cual nos da menos 240. Y nosotros deberemos encontrar una combinación de dos números que multiplicados nos den menos 240 y que su suma sea igual al coeficiente del término lineal, es decir, a este 1 que implícitamente tiene la variable x. Y esos dos números son 16 y menos 15. Si nosotros multiplicamos 16 y menos 15, obtenemos menos 240. Y si sumamos 16 menos 15, obtenemos el coeficiente 1 que tiene implícita la variable x de primer grado. Esos dos números los colocaremos entonces aquí. Más 16 y menos 15. Y este trinomio, por supuesto, que tiene que ser distinto de 0. Ahora vamos a extraer de cada uno de estos factores los términos comunes. Podemos observar que 20x y 16, ambos términos son múltiplos de 4. Extraemos precisamente el 4 como factor común. Dividimos 20x entre 4. Eso nos daría 5x. 16 entre 4. Eso nos da justamente 4. Esto para el primer paréntesis. Al segundo paréntesis podemos identificar que 20 y 15 son múltiplos de 5. Vamos a extraer ese 5 como factor común.
Así que tendríamos 20x entre 5, esto nos va a quedar 4x menos 15 entre 5, esto nos daría menos 3. Por supuesto que la división planteada sobre 20 y la inecuación sobre 0 aún así continúan. Aquí tenemos entonces 4 y 5 que multiplicados entre sí nos darían 20. Por lo tanto, estos dos términos anulan precisamente al denominador. Por lo tanto, finalmente tendríamos que 5x más 4 multiplicado por 4x menos 3 serían los factores primos del trinomio y estos deben ser distintos de ser. Así que si ahora tomamos cada uno de los factores por separado para observar las restricciones, tendríamos que en el primer caso que 5x más 4 del primer factor debe ser distinto de 0, de manera tal que al despejar la literal x, este 4 que está sumando pasa entonces a restar y el 5 que está multiplicando entonces pasa a dividir. Por lo tanto, la x no podrá tomar el valor de menos 4/5. Del siguiente factor, 4x menos 3, tendremos entonces la siguiente restricción. Al despejar la literal x, el 3 que está restando pasa entonces a sumar y el 4 que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, la x tampoco podrá asumir el valor de 3/4. Entonces, el dominio de la función estará conformado por los valores de x que hagan parte del conjunto de los números reales, exceptuando los valores de menos 4/5 de primera restricción y 3/4 de la segunda restricción. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.